Ha comenzado el día de la aventura más esperada aquí en Perú y es ir a Machu Picchu. Finalmente vamos a conocer nuestra quinta maravilla moderna del mundo. Bueno, bienvenidos al Inca Rail, amigos míos. Llegamos, amigos míos, llegamos finalmente. ¡Wow! Miren esta vista desde aquí. Así es, amigos, esta nueva aventura comienza desde el aeropuerto Jorge Chávez aquí en Lima, Perú, que es de donde vamos a partir, y quizás ustedes también, porque para llegar a Perú normalmente vas a llegar a este aeropuerto. Nuestra siguiente parada es Cusco. En esta ciudad es a donde tienes que llegar si quieres conocer Machu Picchu. Muchas recomendaciones les voy a estar dando a lo largo de este video y quiero que las anoten y las tengan en cuenta cuando planifiquen su viaje y que sea perfecto para que todo les salga bien y puedan pues completar la tarea de visitar el Machu Picchu, porque actualmente no es nada fácil, sobre todo por el tema de la entrada a Machu Picchu, que la tienen que comprar con mucha anticipación. Así que no se despeguen de aquí porque esta va a ser su guía para poder visitar el Machu Picchu exitosamente. Y además de conocer este sitio, si no tienes la oportunidad de venir, pues lo vas a conocer a detalle, como si tú estuvieses viajando en este video. Son exactamente las 6:26 de la tarde y nosotros tenemos que aguardar todavía 2 horitas para salir. Ahí está nuestra puerta, Cusco, a las 8:30. Vamos a esperar que nos llamen. Miren, antes de mostrarles nada, antes de mostrarles el Airbnb, yo tengo que hacer una pequeña queja. Tenía tiempo ya que no me quejaba en un viaje. Y este viaje que fue, miren, bastante difícil. O sea, esta temporada de viaje que venimos, ustedes vieron desde El Salvador, Argentina, Uruguay y ahora Perú. No había pasado nada de qué quejarme hasta que tomé ese vuelo con la gente de Sky Airlines. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Estuve quejándome en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, y les estoy contando siempre a detalle en el momento en el que estoy en los lugares, y se enteraron primero por allí. Resulta que yo siempre viajo con maletas de mano, que son aquellas maletitas que están allá. Esas maletas son las que yo siempre utilizamos para viajar, para evitar el tema de, ustedes saben ya, todas las veces que hemos perdido las maletas por la mala gestión de las aerolíneas, porque es algo muy común. Entonces ya no quiero que la maleta de mano se vaya en bodega, porque sea la razón que sea, porque siempre tengo la precaución de que esté incluida en el boleto. En fin, que esta aerolínea escogió a dedo mi maleta y dijo: venga para acá, así me dijo la señora de Sky Airlines, venga para acá para mandar su maleta a bodega porque el avión está lleno. Y yo, pero, o sea, no, quiero llevar mi maleta conmigo porque para eso viajo con maleta de mano, para llevarla conmigo. Y ella me dice: no, porque es que el avión está lleno y listo. Y yo, pero, o sea, ¿desde cuándo eso es mandatorio? O sea, no puede ser. Me estaban obligando a llevar la maleta en bodega. Entonces, nada, ahí se formó una conversación un poco álgida, en el sentido de que yo le decía: mira, ya viajo demasiado, a cada rato pierdo la maleta, por eso viajo con maleta de mano. Por favor, pídele a alguien más, si es que está muy lleno, pídele a alguien más que lleve la maleta en bodega, pero yo no quiero llevarla porque no es obligatorio. Bueno, resulta que tuve que pagar la maleta, a pesar de que mi boleto, y como ustedes van a ver aquí, incluía la maleta de mano, incluía bolso de mano y maleta de mano. Mi maleta cumple con las medidas como las cumple en cualquier otra aerolínea, pero ustedes saben que ellos siempre meten 300 excusas. Tuve que pagar $40 por una maleta de mano que ya estaba incluida. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que todos los demás pasajeros tenían maletas más grandes que la mía. A ninguno le dijeron para llevar su maleta abajo en bodega, sino que simplemente me escogieron a mí a dedo. Ni siquiera tuvieron la gentileza de preguntarme con educación: señor, tenemos el vuelo full de maletas arriba, ¿será posible que la suya vaya abajo en bodega? Y allí podemos... Bueno, mira, no hay problema. Pero si llegas de una a decirme, porque fue así: venga usted, vamos para que mande la maleta en bodega porque está ya no ni coordino, está lleno el vuelo. Y te agarran así como que, epa. Y ya después, como uno tiene ya toda esta experiencia y todas estas malas experiencias perdiendo maletas, ya no quieres que eso suceda. Cuando entramos al avión, entendemos el por qué no puedo llevar mi maleta de mano arriba. Y es que tienen varios compartimentos
donde tú colocas tu maleta de mano arriba de tu cabeza donde vas sentado, sellados porque están malos, están defectuosos. El avión se está cayendo a pedazos, ¿ok? El avión se está cayendo a pedazos. Los asientos, inclusive Angie se tuvo que cambiar de asiento porque su asiento estaba malo. Menos mal Angie grabó parte porque yo no me di cuenta. Angie se dio cuenta porque en donde a ella le tocó sentarse luego estaba parte de esos compartimentos sellados con un letrerito que decía que no los utilizaran. Y así estaban como 2 o 3 más. Pero yo entre mi rabia ni los grabé, pero ella sí los grabó y se los voy a poner aquí para que vean. Entonces esa es la razón del por qué estaba lleno el avión con maletas de mano. Además del desorden que las azafatas no controlan el orden con relación a los bolsos, los morrales. Porque tú el morral lo tienes que llevar debajo del asiento, pero todo el mundo lo pone arriba para ir más cómodo, y lo entiendo. Pero si ya tienes ese problema de los compartimentos dañados y que estás reduciendo la capacidad del avión y además no controlas que la gente en vez de poner el morral arriba lo ponga abajo para que los que llevamos maleta de mano podamos llevar la maleta de mano y no en bodega, pues haces un desastre. Entonces, no viajen con Sky Airlines porque además me han comentado que eso es el menor de los problemas que te pueden pasar con ellos, porque además puedes perder el vuelo y si vienes con entrada comprada a Machu Picchu y están en la raya, o sea, de que llegan hoy, la entrada la tienen para mañana y que tienen que comprarla con mucha anticipación, pueden perder su entrada a Machu Picchu. ¿Qué les parece? Puede que retrasen el vuelo a tal punto de que viajen al día siguiente o viajen muchas horas después y pierden la entrada a Machu Picchu. Así que ahórrense los dolores de cabeza, ahórrense un mal rato y no vayan a perder su entrada a Machu Picchu volando con Sky Airlines, lamentablemente. Y lo más increíble es que miren, cuando compras la maleta te ponen una etiquetica aquí que dice equipaje de mano y no sé qué. Entonces, pagando todo es posible, pero si no hubiese pagado, que ya estaba incluido en el boleto, como vieron, es que si no pagas, pasa nada. La maleta cabe, pero antes de que pagaras no cabía. Exacto. No entiendo, no tiene sentido. O sea, lo que quieren es sacarte el dinero por sus malos aviones que los tienen despedazados, no invierten en arreglarlos. Y entonces te dicen, no cabe, no está full el avión, pero si tú me pagas, no va a estar full. Pero bueno, les muestro el Airbnb. Miren, este es el Airbnb que reservamos para pasar nuestras siguientes noches acá. Es, por sorpresa, un hospedaje prácticamente completo. Miren, es un mini apartamento. Tenemos una pequeña salita por aquí. Bien cómoda se ve. Tenemos aquí un pequeño mesón donde tenemos aquí para calentar algo, agüita, hacernos un cafecito. Nos dejaron unas aguas que, miren, se llaman Gabriel. Me estoy dando cuenta ahorita. Tengo una marca de agua aquí en Perú. Tenemos una neverita aquí por si queremos guardar algo. Y por aquí, a ver, tenemos algunos utensilios también por si necesitan. Ahora, por esta parte tenemos el baño. Oh, miren, bastante cómodo, moderno, impecable. Secador tendremos. ¡Tenemos secador! Miren, es que ando con la gorra porque en los últimos lugares de hospedaje no habían tenido secador y este pelo está rebelde. Y la habitación, miren qué belleza. Está espectacular. La cama está enorme. ¡Ay, ya me quiero dormir! Aunque el centro de la ciudad está lindísimo, estamos en la Plaza de Armas, me parece que se llama. El Airbnb queda en la propia Plaza de Armas. Lo elegí así porque queda muy cerquita lo que es la estación de Inca Rail, desde donde vamos a tomar el bus que después nos va a dejar en el tren, que después nos va a llevar a Aguascalientes, Machu Picchu. Pero esto está bien cómodo. Además que tenemos un escritorio por acá, bien largo, para poder trabajar allí yo los dos, para respaldar toda la información después de grabar. Y vamos a ver si podemos abrir aquí un balconcito. Está frío, pero miren la luna, miren la vista. Bueno, el señor dice que en la noche se puede alcanzar los 0 grados, porque aquí estamos bastante alto, está frío. Está increíble la vista, está lindísimo el lugar. Miren, esta es la plaza. Y pues nada, vamos a ver si mañana tenemos la oportunidad de mostrarles un poquito cuando estemos caminando hacia la estación de bus y mostrarles, porque la verdad es que estamos agotados. Miren, son casi las 11 de la noche, así que merecemos descansar. Bueno, miren, estamos en el último piso. Nuestra puerta es justamente esa de allí. Tuvimos que subir todas estas escaleras. Les debo decir que la altura pega un poquito. Estamos ahorita a 3.400 metros. Es una de las capitales más altas en las que he estado. Creo que es la más alta, si no me equivoco, porque ya hemos estado en Bogotá. Para ese momento también sentí mucho la altura. Aquí no me ha pegado tanto, pero yo creo que es también porque hago ejercicio ya más seguido. Ahora, pero ustedes nos dirán, ¿pero qué pasó? ¿Ustedes no se iban a dormir? Miren, no pudimos evitarlo. Dijimos, ¿en qué otra oportunidad vamos a volver a estar aquí para hacer un paseo nocturno? Porque mañana va a ser un día intenso hacia Machu Picchu y no vamos a tener mucho tiempo después en la vuelta, porque vamos a llegar como a las 11:30 de la noche. Así que, y al día siguiente nos regresamos. Así que vamos a dar una vueltita por aquí. Miren, a 4 pasos del Airbnb tenemos la Plaza de Armas. ¡Wow! Miren esto.
Miren las edificaciones allí con los balcones. Precioso. Está hermosísimo esto. Y está muy activo, ¿ok? Toda esa plaza está full de cosas. Es que hoy, cuando estoy grabando este video, es día sábado. Que una de las cosas a destacar de Cusco como tal es que vive enteramente o casi en su totalidad del turismo. Y es que representa, amigos míos, el 70% de los ingresos. ¿Por qué? Porque todo el mundo que viene a Cusco es porque va a ir a Machu Picchu o va a ir, por ejemplo, a la montaña de los 7 colores. Entonces, esto es lo que mueve el turismo acá en la ciudad. Miren, ahorita en nuestra ubicación son 7 grados Celsius los que están haciendo, pero va a descender hasta los 3 grados a las 5 de la mañana. Bueno, nosotros vamos a tener que pararnos como a las 8 de la mañana o un poquito antes de las 8. Miren que todo el mundo anda abrigadito. Siempre aquí hace un poco más de frío, pero durante el día, cuando hay sol, me dijeron que puede llegar a más de 30 y pico de grados Celsius. Así que tienen que traerse ropa tanto abrigada como también fresca para cuando estén en Machu Picchu. Porque aunque ahorita estamos a 3.400 metros de altura, cuando estemos en Machu Picchu vamos a tener que más bien bajar y llegar a 2.800, me parece. Entonces va a ser más calor en Machu Picchu que aquí. Que podría pensarse que en Machu Picchu es más alto que la ciudad de Cusco, pero no. Y dependiendo la época en la que vengas, puede estar lloviendo mucho, o sea, es muy común que llueva. La persona que nos trajo hasta el Airbnb nos dijo que tuviésemos chaquetas para la lluvia también, porque podría llover así como en cualquier momento. Entonces, vénganse preparados con todo tipo de ropa. Para el frío, para la lluvia, para el sol, para el calor, para todo. Está para los mosquitos, ¿no? Sí. Pudiésemos llevar repelente porque en Machu Picchu hay plaga, hay mosquitos. Entonces dijo, repelente para mosquitos, importantísimo, no se les vaya a olvidar. Y bueno, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones de si hoy día sábado la gente pues sale a dar una vueltica. Miren cómo está esto de repleto. Por cierto, les recomiendo hospedarse cerca de esta plaza, de la Plaza de Armas. Nosotros estamos simplemente al cruzar allí en aquella esquina, porque esto les va a permitir movilizarse mejor para las diferentes cosas que vayan a hacer. Por ejemplo, si van a ir a la excursión de la montaña de 7 colores, justamente al lado de nuestra puerta para acceder al Airbnb, allí es donde tienes que montarte a ir al tour. O 5 minutos caminando hacia la estación del bus para luego tomar el Inca Rail, que es toda la compañía. O sea, tomas primero el bus de Inca Rail y después vas al tren de Inca Rail. Entonces está a 5 minutitos también del Airbnb, a 5 minutos de este lugar. Entonces, una recomendación, por si no quieren estar después movilizándose en taxi así, busquen el hospedaje en esta zona. Y si se quieren calentar una noche como esta, van a tener choclos, mazorcas, maíz calientito, miren. Choclo con queso, choclo calientito, choclo con queso. Aquí también te venden chocolatito caliente, bebidas calientes. Miren, se parece. O sea, me hace así un parecido de Mérida. O sea, tiene como ese ambiente merideño un poco. Nuestro Mérida. Nuestro estado Mérida. Que no hemos grabado video, por cierto, ahí. Tenemos 10 años exactamente que no vamos. Que por cierto, en esta oportunidad estamos en los Andes peruanos. Y Mérida, nuestro estado Mérida, se encuentra en los Andes venezolanos. Vean cómo el fondo allá de las montañas se ve todas esas lucecitas. Parece un pesebre. Qué lindo se ve. Vean ese detallazo. Me encantan cuando las franquicias se adaptan a los lugares y mantienen la fachada, mantienen la arquitectura del sitio. Vean que ahí está McDonald's y no parece un McDonald's. Bueno, nos vamos a dejar guiar por la cantidad de gente que está entrando en esta calle, porque está bastante activa. A ver, ¡ay, qué linda! Está súper bonita. Miren esto. Calles empedradas, balcones de lado y lado, muy típicas construcciones. ¡Qué lindura está esto aquí! Mire, por aquí está la rumba. Bueno, esta parece ser la calle si quieres disfrutar de música, de un lugar increíble para comer, de un paseíto. Por aquí están haciendo súper sándwich mixtos. Miren, se cayeron a golpes al lado mío. Ay, Dios. Definitivamente ya no estoy en edad de andar por la calle. Bueno, nunca fui a andar en la calle rumbeando por ese tipo de cosas. Soy muy zanahoria. Por cierto, la calle se llama Calle Procuradores y es solamente peatonal. Miren, aquí van a poder conseguir los famosos anticuchos. Miren, eso se ve delicioso. Miren aquellos que tienen salchicha, tienen papa, se ven buenos. Por cierto, amigos, ¿reconocen la bandera que está en el centro entre la de Perú y la de Brasil? Es la bandera de Cusco, amigos míos, y tiene 6 colores, empezando con el rojo en la parte de arriba, y además tiene el sol Inca
el cual fue agregado luego para evitar confusiones con la bandera de la comunidad. Y bueno, aquí por la calle que te metas vas a encontrar movimiento por todos lados. Restaurantes, bares, sitios para ir a escuchar música en vivo. Yo le dedicaría, amigos míos, un día completo para recorrerse Cusco, su casco histórico, disfrutar de sus bares, disfrutar de un paseo, de una buena comida. Miren, ahí puestos callejeros por todos lados, sitios con mucha música. Y eso que la noche es joven, porque son las 11:30. Yo no sé hasta qué hora se quedarán rumbeando en estos lugares, pero ya por allí sacaron a otros los empujones tipo película. Y ese sí no lo pude captar. Pero, amigos, está interesante las noches aquí. Bueno, aquí subir cada paso de estos cuesta 3 veces más por esta altura. Pobres jugadores de fútbol cuando vienen a jugar aquí, porque están en desventaja total. Miren, subimos esa escalerita y parece que subimos, no sé, una montaña. Pero miren la vista que se tiene desde aquí arriba. Qué bonito está, espectacular. Por cierto, amigos, viendo ese letrero, ¿sabían ustedes que Cusco realmente su nombre verdadero es Cosco en quechua? Bueno, hemos visto varios restaurantes de comida coreana y otra cosa que hemos visto bastante son también tiendas para hacerse tatuajes. Y lo interesante del asunto es que están abiertas a esta hora, que es casi medianoche. Eso te quiere decir que estas fiestas van para largo, porque una tienda de tatuajes a medianoche abierta, con bares ahí por todos lados y la gente tomando, ya después seguro muchos se arrepentirán al día siguiente de hacerse un tatuaje de eso. ¿Cuántos de los que están viendo este video se han hecho tatuajes sin querer queriendo? Comenten allí. Bueno, ya llegamos al Airbnb, ahora sí vamos a dormir, pero no sin antes mostrarles esta curiosidad de las monedas de aquí de Perú. Y es que nos metieron gato por liebre. El taxista que nos llevó de Huacachina, porque estábamos en el desierto de Huacachina y estuvimos visitando las líneas de Nazca, ese video ya lo tienen disponible en el canal. El taxista que nos llevó hacia tomar el autobús para venir a Lima y luego tomar nuestro vuelo para acá, me dio cambio, me dio vuelto y me entregó un par de monedas. Y me dijo, por cierto, le pagué con un billete de 50 soles, me tenía que devolver 30 soles, me estaba cobrando la carrera en 20 soles, que de por sí ya era el doble de lo que nos habían estado cobrando los días anteriores. Pero bueno, por el apuro de llegar al lado del bus, no hubo problema. Pero yo tenía un billete de 50 soles y el taxista no tenía cambio en ese momento y me dijo, bueno, espérame aquí, que vuelvo y te traigo el resto del vuelto. Me dio unas monedas y me dio 2 billetes. Entre las monedas me dio estas 2. No sé si notan el error, yo no lo noté en un principio. Esta es una moneda de 2 soles y esta es una moneda de 5. O eso era lo que yo pensaba, pero realmente es una moneda de 5 pesos mexicanos, no de 5 soles. No sé si me lo hizo a propósito o si a él también se la dieron colada y pensó que era de 5 soles, pero ahora tengo una moneda de 5 pesos mexicanos que no voy a poder utilizar acá. Valga la acotación que 5 pesos mexicanos es mucho menos dinero al cambio en dólares que 5 soles. No es tanto, pero es una curiosidad de que me hayan pagado vuelto con una de 5 pesos mexicanos. Y no me di cuenta, tienen que tener cuidado porque son iguales, miren. O sea, así a simple vista, son iguales. ¡Ay! Exacto, y no regresó con el cambio. Nos quedamos esperando. O sea, nos quitó 5 soles por la moneda y 5 soles que nos faltaban todavía. O sea, 10 soles. Pero bueno, ahora sí, amigos míos. A dormir y nos vemos mañana. Amigos, buenos días. Ha comenzado el día de la aventura más esperada aquí en Perú y es ir a Machu Picchu. Finalmente vamos a conocer nuestra quinta maravilla moderna del mundo y va a ser esta tan importante. Ya nosotros estamos listos, miren, yo estoy afeitadito, listo, vestidito, porque vamos a ir a tomar nuestro bus que nos va a llevar luego al tren. Son ahorita exactamente las 7:52 de la mañana y bueno, les iré contando todo, cómo se vaya desarrollando, lo que tienen que ir haciendo, los pasos, las cosas que tienen que comprar y las sugerencias. Que hablando de sugerencias, nos dijeron que si les da el mal de altura, pueden tomar un té de mate de coca. Miren cómo nos los pusieron acá en el hospedaje. Son estos de aquí. Yo nunca los había visto. No sabía de su existencia hasta ahora. Dicen que ayudan con el mal de altura, pero que mucho cuidado cómo lo consumen, porque solo pueden tomarse 4 al día y antes de las 5 de la tarde es la mejor hora, porque después de esa hora les puede generar insomnio o también es un diurético, entonces van a estar todo el día en el baño, así que cuidado, le agarran el gustico y se sobrepasan. Realmente
Yo en mi caso no he sentido tanto la altura, pero sí que un poquito así como falto de aire. Me ha faltado así como un poquito del aire, así como que hago cualquier cosita y como que tengo que respirar un poquito profundo. Y en la noche me pasó un par de veces estando acostado. Yo digo, como raro, pero bueno, nada del otro mundo, no se preocupen, de eso no, si tienen cuidadito y tal, no les va a pasar absolutamente nada. Bueno, saliendo de nuestro hospedaje, nos queda a 10 minutitos caminando la estación del bus de Inca Rail. Inca Rail no es el único que ofrece el servicio del tren a Machu Picchu, a Aguascalientes. También está otra compañía, ustedes eligen la que mejor les convenga en cuanto a precios, disponibilidad, fechas y todo, ¿no? Compren todo con mucho tiempo de anticipación, por lo menos que la entrada es lo más importante. Cómprenla con 2 meses mínimo de anticipación porque se están agotando. Después de la pandemia, pues limitaron la cantidad de personas que podían visitar Machu Picchu y ahora están controlando la entrada. Entonces, si no se quieren perder esa oportunidad, tienen que comprar su entrada con tiempo y lo pueden hacer a través de la página web oficial que les voy a dejar en la descripción y van a ahorrarse muchísimo dinero. Nosotros tuvimos que comprarla con una compañía externa que pues las revende y eso fue lo que nosotros hicimos para poder visitarlo porque cuando ya fuimos, y eso que la compramos con un mes y una semana, un mes y 2 semanas y todavía no alcanzó el tiempo porque habían disponibles era para los primeros días de noviembre y nosotros estamos yendo los últimos días de octubre. Bueno, miren, listos con el check-in, ya nos dan este papelito para ambos acceder al autobús. Solamente tienen que venir aquí a la Avenida del Sol, así se llama el lugar donde se encuentra pues la oficina de Inca Rail, si tienen incluido el bus que los lleva hasta el tren, porque pueden haber comprado nada más el tren y no les incluye el bus que los lleva hasta el tren, entonces tienen que ustedes dirigirse hasta el tren. Entonces en este caso yo para mayor comodidad incluí el bus y el tren. Entonces ellos se encargan de todo el transporte hasta Aguascalientes, Machu Picchu. Y creo, me parece, que hasta de Aguascalientes a la entrada como tal al recinto. Entonces ya eso lo vamos a ir confirmando porque la verdad es que en este momento yo estoy también un poco confundido, pero yo le voy a ir pues despejando todas sus dudas en este video. Ahora, el precio que pagué por el Inca Rail, miren, fueron $346 por ambos pasajes. O sea, nos costó lo mismo, tanto la entrada como el Inca Rail, que en este caso es bimodal. Es el Inca Rail bimodal, que eso es que incluye el bus y el tren. El Inca Rail lo pueden comprar a través de su página web oficial o en las páginas web de las otras compañías también lo pueden hacer, o también lo pueden comprar en las páginas que les ofrecen tours y todo esto también lo pueden hacer. Ahora las oficinas están bastante cómodas. Aquí hay una salita de espera para, bueno, ir aguardando el bus. Bueno, miren, ahora les voy a mostrar esto antes de irnos. Ya nos llamaron al bus número 6, pero fíjense que ellos te ofrecen aquí agua fría y agua caliente para prepararte diferentes tipos de té. Fíjense cómo luce la hoja de coca, esta de acá, y ustedes simplemente la agarran, la ponen en un vasito con agua y se la toman. Y aquí te explican un poco cuáles son los beneficios de la hoja de coca. ¿Qué tal? Yo no lo había visto. Ya vamos caminando hacia el bus, que realmente es, creo que esta gran camioneta, bien moderna y cómoda. Hola, gracias. Miren, ahora nos están llevando a Ollantaytambo y va a durar el viaje 2 horas aproximadamente en este vehículo. Allí vamos a hacer una pequeña parada de 10 minutos y luego ahí sí continuamos. Amigos, pequeña parada de 10 minutos para estirar piernas, ver los paisajes hermosos que hay por aquí por las montañas y quizás comprar un souvenir. Pero además vamos a poder ver los animalitos autóctonos de la zona. Miren, y es que debido a la importancia de las llamas para los incas, todavía podemos ver hoy en día las lindas llamitas. Miren allí. Y también en Machu Picchu los vamos a poder ver deambulando por allí en homenaje a esta tradición y la importancia que era para esta cultura. Miren qué lindas, está espectacular. Miren qué linda ella, como la cuida. Miren, no es muy alta, o sea, debe medir unos 50, unos 40 aproximadamente. Miren que sus patitas tienen 2 garritas. Qué bellas son, miren ahí. La chica no habla para nada español, debe hablar quechua. Y es que este es el idioma que les estaba comentando en los primeros episodios de la serie de Perú, que muchas comunidades, sobre todo las que están de este lado y las más alejadas, hablan el quechua como su lengua principal. Inclusive las escuelas en estas zonas, su principal idioma, el que enseñan, es el quechua y el segundo es el castellano. Así de importante es. Epa, pero algo con lo que no contaba era con estos grandes campos
inmensos y vastos que hay en esta región de los Andes peruanos están espectaculares. El clima está perfecto. Hoy no está haciendo para nada frío y como hay sol, la temperatura está perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. Miren las montañas. Hay hasta montañas nevadas. Miren allá arriba, el tope de aquellas montañas. No, de verdad, increíble. Miren, y caminando y curioseando por aquí. Miren qué burrito, miren el burrito bebé. ¡Qué lindo! Miren qué belleza, no había visto nunca un burrito bebé. Miren qué belleza, por Dios. Qué animal tan espectacular. Miren eso con su mamá. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Bueno, aprovechando que estamos en este lugar tranquilos y que vamos a tener unos minutos de paz, y no sé qué tanta paz y tranquilidad vayamos a tener una vez que ingresemos a Machu Picchu, y quisiera contarles muchas cosas acerca de este lugar. Quiero irles contando parte de la historia del por qué esto está aquí, qué es lo que se dice, por qué es tan importante, y es así. Machu Picchu no es más que el nombre contemporáneo que se le da a una yacta, que esto sería un antiguo poblado incaico andino. Este fue construido antes del siglo XV y está ubicado en la cordillera oriental en el sur del Perú, en la cadena montañosa de los Andes peruanos. Todo esto que estamos viendo en nuestro camino a 2.430 metros sobre el nivel del mar. ¡Una locura! Y está ubicada en el departamento del Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noreste del Cusco, ciudad del Perú, y por donde fluye el río Urubamba, río que atraviesa la cordillera y origina un cañón con clima de montaña tropical. Ahora, ¿quién construyó Machu Picchu? Se dice que fue Pachacuti, quien fue el 9º gobernante de los incas y quien se dice lo construyó como una casa real para él. Pero sí es verdad que el propósito todavía no está del todo claro, porque como eso, también se dicen muchas otras cosas acerca de este lugar. Miren la llama, qué increíble hacer este video con estos animalitos. Eso sí, he visto por allí en videos que puede que no sean tan amigables, pero esta está tranquilita. Quédate ahí, no me agarres a traición. Y es que sí, miren, diferentes investigadores han dado con que puede ser como un palacio real para este emperador inca, pero también pudo haber sido un sitio de culto religioso. Hasta algunos llegan a decir que pudo ser un centro comercial, una especie de centro comercial en la época inca, pero también un centro de observación astronómica. O sea, nada que ver una cosa con la otra. O a lo mejor todo fue al mismo tiempo así. No lo sabremos quizás nunca. Miren, no sé si se va a llegar a notar, pero en muchas de las casas que hemos pasado, en el techo está o una cruz en el techo a 2 aguas o un par de toritos. Por lo que entiendo es para la prosperidad, porque una amiga suscriptora nos regaló en Lima un torito y nos dijo que era para abundancia y prosperidad en el hogar. Amigos, hemos llegado al pueblo de Ollantaytambo, desde donde vamos a tomar nuestro tren. Bueno, llegamos amigos a la sala de espera de Inca Rail. Esta es toda la parte en donde van a poder aguardar su tren. Tienen aquí un pequeño lugar para comprar algún café, algún snack, jugo, lo que necesiten. Tenemos wifi acá, somos el grupo D. Aquí hay unos señores bien vestidos. Miracusi Cuilur es la princesa del imperio incaico, hija del Inca. Es fuerte, sensible y orgullosa de su linaje. Bueno, cada vez se acerca más el momento. Aquí hay mucha gente esperando también su tren. La sala de espera está bastante cómoda. Ahora bueno, mientras que esperamos nuestro tren, yo les quiero contar por quién es que nosotros hoy estamos aquí y todos los turistas que vienen a Perú queriendo conocer el Machu Picchu. ¿A quién le debemos esto? Fue un importante y famosísimo explorador llamado Hirán Bingham III. Este fue un legendario explorador y además investigador científico quien descubrió Machu Picchu el 24 de julio de 1911. Y lo descubrió gracias a los propios lugareños. Una vez que estuvo aquí, los lugareños le contaron acerca de este lugar, lo llevaron hasta allá y cuando lo vio quedó tan asombrado que no se lo podía creer. Y esto fue por el excelente estado de conservación en el que encontró Machu Picchu. Estaba todavía sus templos, sus palacios, y gracias a su ayuda y gracias a la Universidad de Yale, así como la National Geographic Society, trajeron de vuelta la popularidad de Machu Picchu. Bueno, nosotros porque
estamos haciendo este viaje en un solo día, pero ustedes también se pueden hospedar aquí en el pueblo de Ollantaytambo y desde aquí luego tomar el tren que los lleva hasta Aguascalientes, Machu Picchu. Pero la primera etapa es esa, venir desde Cusco hasta este pequeño pueblo de aquí. Ya ustedes ven la mejor manera, la que mejor les convenga, pero este es el lugar desde donde tienen que salir. Bueno, ya nos están llamando para abordar. Bueno, aquí hay hasta un baile tematizado, los chicos y las chicas vestidas con los trajes típicos incas. Bueno, miren, en su camino hacia la estación, que es hacia donde vamos ahorita, la estación de Ollantaytambo, van a encontrar tiendas de souvenir de lado y lado que van a poder comprar lo que necesiten. Si se les olvidó el bloqueador, si se les olvidó el repelente, si se les quedaron los lentes de sol, una gorra o un abrigo, lo que sea, o comprar un pequeño snack. Aquí pues tengan su boleto a la mano para presentarlo al momento. ¡Wow! Miren el tren. ¡Ey, miren qué cool! Aquí está el de Peru Rail, que es el otro que ustedes pueden tomar también, porque el de Inca Rail no es el único, también está el de Peru Rail. Yo escogí el de Inca Rail. Aquí nos organizan por la letra, fíjense que van entrando según su grupo. Nosotros somos el D, este es el tren de Inca Rail. Bueno, bienvenidos al Inca Rail, amigos míos. Tiene aire acondicionado, los asientos se ven bastante cómodos, tenemos mesitas por aquí y tenemos asientos asignados. Nosotros somos 35 y 36. ¿Emocionada? Sí, mucho. Recomendación, traigan un poco equipaje porque no hay donde colocar maletas ni nada, sino más que todo aquí, en sus piernas, ¿ok? Y tienen una pequeña mesita aquí para recostar algunas cosas. Emocionante. Vale acotar que nosotros ahora en este momento tenemos la comodidad de poder llegar al Machu Picchu a través de estos medios de transporte bien cómodos y sin mucha complicación, pero antes esto no era así. Antes tenían que ir sola y exclusivamente y únicamente a través del camino, el famoso camino del Inca, que además es una de las caminatas más impresionantes del mundo y fue construido originalmente en el siglo XV, obviamente por el Imperio Inca, y tiene alrededor de 42 kilómetros de largo. El trek comienza en el valle de Urubamba y termina en el majestuoso Machu Picchu. El antiguo camino del Inca fue utilizado como camino de peregrinación y además era el único para poder llegar allí a Machu Picchu. Y además, como pasaba por algunas de las tierras más fértiles del imperio, también era una ruta muy comercial. Hoy en día todavía pueden utilizar el camino del Inca y es una manera de tener otra experiencia para visitar el Machu Picchu, pero requiere de algunos días y dependiendo de su disponibilidad. Y además es utilizada por ciclistas, por ejemplo, senderistas y jinetes de montaña. Siempre mantengan sus boletos a la mano porque se los van a estar pidiendo para verificar. Ya arrancó el tren, señores. Vamos rodando. Estamos pasando justo por al lado del río. El río que vamos a estar viendo por aquí a un costado es el Vilcanota. Están haciendo algunos trabajos de arreglo aquí en las orillas del río. Podemos ver sembradíos. De maíz, por supuesto. Sí, señores. No puede faltar. El viaje de tren hasta Aguascalientes, Machu Picchu, va a demorar aproximadamente 1 hora y media. Así que van a poder relajarse un poco y seguir disfrutando de los paisajes antes de llegar. Bueno, miren, esto está muy bien organizado. Me acaban de entregar ahorita la hojita de los tickets de bus porque cuando lleguemos a la estación de tren de allí de Machu Picchu, que es donde va a llegar el tren como tal, todavía tienen que tomar un bus hasta la entrada como tal de Machu Picchu y eso no lo incluye su transporte de tren, o usualmente no lo incluye, pero yo lo compré y además estaba incluido un guía. Esto fue porque lo compré a través de estas plataformas donde te venden tours y ese tipo de cosas y venía un paquete bastante completo, por eso también el precio, porque te incluye el bus desde Cusco, después te incluye el tren hasta Machu Picchu y este otro bus hasta la entrada como tal a Machu Picchu y el guía. Entonces
También por eso un poco el precio, pero obviamente si ustedes lo compran, la entrada a Machu Picchu la compran en la página oficial, siempre les va a salir muchísimo más barato. Miren, definitivamente los paisajes son alucinantes. Es algo adicional que van a poder disfrutar durante el trayecto del tren. Muy bonito. Bueno, miren, maneras más económicas de poder ir hasta Machu Picchu existen. Ahora, más cómodas quizás no son tantas. Porque miren, ustedes pueden agarrar un bus hasta Santa Teresa, ¿ok? En Santa Teresa se bajan del autobús y agarran un taxi hasta Santa María. En Santa María se bajan y agarran otro hasta la hidroeléctrica. Y desde la hidroeléctrica es caminandito hasta Aguascalientes, Machu Picchu. Eso lo pueden hacer también y se van a ahorrar bastante dinero porque los trayectos les pueden costar 15 soles, por ejemplo, en vez de pagar esta cantidad de dólares que hemos pagado, pero bueno, es más rápido, más cómodo si no tienen mucho tiempo. Todo es dependiendo de su presupuesto, pero todo es viable. A princess of the sun, I can freely love, so I'll wait. The Inca will select whom I'll wed. Bueno, ahí nos están contando la historia dramatizada de cómo los hombres siempre estamos ahí. El que no insiste no gana. Miren que yo lo sé. Les he contado la historia de años, ¿no? Lo hacen sufrir a uno. Miren parte del camino inca que tienen que hacer si lo que quieren es una verdadera aventura. Miren eso. Miren, por cierto, si ustedes quieren hacer el camino del Inca, les va a demorar 4 días, el verdadero. Y lo que hacen es quedarse en ciertos campamentos que ya están habilitados para tal propósito. Eso sí, siempre lo tienen que hacer con una agencia. Ahora, pueden hacer un tramo corto, que era el que nosotros íbamos a hacer comenzando el día de ayer y pernotando en Aguascalientes, que dura un día y comienzan desde la hidroeléctrica. Eso ya es acortar bastante de 4 a un día. Pero bueno, todo depende, como les dije, de ustedes, de qué tan preparados también físicamente están y de qué tipo de aventura quieren. Amigos, y hemos llegado a la estación. Aquí ya estamos preparándonos para bajarnos del tren y ubicar nuestro lugar para abordar el bus final del trayecto. Este es el Peru Rail y este es el Inca Rail por donde nosotros vinimos. Llegan a la misma estación como ustedes pueden ver. El Inca Rail tiene algo que es este vagón de aquí, que tienen un balcón para poder ver su paseo más cercano a la naturaleza. Eso sí, cuesta muchísimo más. Mira, aquí está la estación. Tenemos una pequeña tiendita aquí por si quieren comprar algo, agua, alguna golosina, algún dulce, alguna torta, lo que sea, lo tienen allí. ¡Wow! Miren esto, donde uno llega, qué hermoso. Las instalaciones están muy bonitas. Muy bonitas. Bueno, aquí llegamos y aquí está mi nombre. Bueno, si ustedes contrataron un tour o cualquier cosa, en lo que salgan de la estación, que es esa puerta de allí, van a tener a los chicos con los carteles, con sus nombres aquí, esperándolos, ¿ok? Es solamente llegar hasta aquí, ver su nombre y ya ponerse de acuerdo. El nuestro es este chico de aquí, que nos va a guiar hasta nuestro lugar para tomar el bus que nos va a llevar finalmente a la entrada de Machu Picchu. Aquí vamos a poder encontrar tiendas de souvenirs. Miren esto, imanes, los toritos que estuvimos viendo. Esos son los toritos que estuvimos viendo en las casas en el camino. Algún imán. La cantidad de comercios que hay aquí. Apenas sales de la estación del tren. Muchos lugares para comprar diferentes tipos de souvenirs y lo que necesiten. Ahora, importante dato que nos dijo el chico. El último autobús que sale desde allá, desde Machu Picchu, desde la entrada, hasta aquí otra vez, hasta la estación de tren, es a las 5:30. Si pierden ese, tienen que venirse caminando desde allá para acá para tomar su tren. Obviamente, si les da chance de agarrar el tren después, caminando para acá. Si no, van a tener que dormir con los de los puestos acá. Así que pendientes con eso. Y el autobús que los lleva desde el tren hasta Machu Picchu y de vuelta para acá, pasan a cada rato, pero ese último es a las 5:30, así que pendientes con eso. ¡Ey! Miren este puente por el que estamos pasando ahorita. Miren el río, ahí al fondo. Qué lindo se ve. Muchos candados del amor aquí. Que la gente va dejando, miren, de lado y lado. Toda la gente va tomándose sus fotos, sus cosas. ¡Qué espectáculo de lugar! Tenemos que bajar por estas escaleras de acá. Miren, lugares para comer también van a tener. Así que si lo que quieren es después, antes de tomar su tren, comer algo por aquí, lo pueden hacer. Solo tienen que cuadrarse las horas.
Por si también quieren llevarse algún caramelito que les sirva para el mal de altura, también los venden aquí. Son de muña y de coca. Curiosidad, esto yo no lo había visto nunca. Vamos a abordar el bus que nos va a llevar finalmente a la entrada de Machu Picchu. Este va a ser el último tramo hasta llegar allí. Como les dije, yo todo el tour que compré incluía el autobús, pero ese lo pueden ustedes comprar aquí. De ese no se preocupen mucho porque siempre están yendo y viniendo. Este es el que menos les debe preocupar, este autobús acá. Estamos montados en el último trayecto. Aquí se estaba merendando unas papitas de allí. Y las papas que son fantásticas, son moradas. Yo estoy en ayunas para poder mantener mi cuerpo atlético. Nos han comentado que este es el trayecto de bus más costoso del mundo, que te cobran para ir y venir como casi $25 y son creo que 15 minutos, 10 minutos de trayecto, una cosa así. Y baja lleno. Amigos, ya comenzamos a ver increíbles vistas. Llegamos, amigos míos, llegamos finalmente. Bueno amigos, ya una vez que los deja el autobús en esta parte de aquí, lo que tienen que hacer es caminar hacia la entrada principal, que es aquella de allá. Presentan su entrada, presentan su pasaporte. Es muy importante que lo traigan siempre con ustedes en cualquier trayecto del viaje. Amigos míos, todo en orden, todo listo. Ya entramos, ya accedimos. Y este es el primer paso. El primer caminito que te encuentras. No tenemos ni idea porque lo vamos a hacer a lo libre. No tenemos guía, así que lo que vamos a seguir es el camino y la señalización que haya y contarles a ustedes todas aquellas cosas curiosas, históricas de este emblemático lugar. Amigos, no puedo aguantar la emoción al ver esto aquí. O sea, miren eso. ¡Qué espectáculo! Estamos aquí. Miren los alrededores, todas las montañas que hay acá. Miren, ya podemos ver parte de la construcción, parte de todas las construcciones incas que hay aquí y que vamos a ver en nuestro recorrido. Miren, el mejor circuito que ustedes van a poder hacer va a ser el circuito 1 y 2, que es hacia la montaña Machu Picchu. ¿Ok? Ahí es donde van a tener la vista para además tomarse la emblemática foto. Así que para allá nosotros vamos a ir. ¡Qué increíble lugar! Miren eso. A medida que vaya llegando, les voy a ir diciendo el nivel de dificultad, pero hasta el momento fácil, nivel fácil. Recordemos que Machu Picchu está a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Vamos a estar inclusive más bajo aquí que en la propia ciudad de Cusco. Recomendaciones para la hora en que podrían venir aquí a subir. Es así, depende de si su entrada es de entrada libre, o sea que pueden entrar a cualquier hora. Les recomiendo no la mañanita temprano porque puede estar nublado. A eso de las 11, a partir de las 11 yo diría que es muy buena hora. Fíjense que nosotros estamos subiendo a la 1:45 de la tarde y el cielo está despejadísimo. Deben respetar las señalizaciones y los pasos que estén cerrados. No vayan a ingresar porque son lugares que están prohibido el ingreso de los turistas. Tan solo aprécienlos desde donde se puede. Muchas de las construcciones que vamos a ver, amigos, han sido restauradas. ¿Ok? Por ejemplo, esta ha sido totalmente restaurada para nosotros tener una idea de cómo lucían en el momento en que pues este lugar era ocupado por los incas. Y yo les voy a ir mostrando las diferentes vistas que vamos a ir teniendo a medida que vamos subiendo. Miren este de aquí. Qué lindo está. Yo sé que todo el mundo quiere tener pues, la clásica vista que salen en todas las fotos publicitarias y cuando la gente viene a Machu Picchu, pero tienen que disfrutarse todas y cada una de ellas. Miren esto desde aquí, miren esto. Es por estas vistas, amigos, que Machu Picchu es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más famosos del planeta. Si se fijan, Machu Picchu fue construido en el estilo inca clásico, con paredes de piedra seca pulida. Sus tres estructuras principales son el Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas. La mayoría de los edificios periféricos han sido reconstruidos para dar a los visitantes, como ya les comenté, una mejor idea de cómo eran originalmente. Para 1976, el 30% de Machu Picchu había sido restaurado y la restauración continúa hoy en día. Está bastante bien demarcado. Fíjense que tienen estas pequeñas cuerdas acá para que no se salgan del camino.
y pues el camino en sí son estas grandes piedras acá que no hay ninguna dificultad en lo absoluto de poderlas atravesar. Bueno, yo estoy jadeando un poco, tienen que darle poco a poco, sin apuro, porque fíjense que yo hago ejercicio todos los días, troto 2 kilómetros mínimo prácticamente diario y sin embargo, miren, ando así y estoy dándole pasito a pasito. Claro, también estoy grabando el video y pues eso hace que pierda parte del oxígeno, ¿no? Del poco que hay a esta altura. Miren, aquí dice plataforma inferior, plataforma superior y la montaña de Machu Picchu. A donde ustedes quieran ir es hacia la izquierda. Creo que se pueden inclusive devolver, o sea, si ustedes van a la plataforma pequeña, pueden después regresar e ir a la plataforma más alta. Bueno, miren, el complejo está claramente dividido en dos grandes zonas. La zona agrícola formada por conjuntos de terrazas de cultivos, que es justamente esto que estamos viendo aquí. Vean esas terrazas como parecen pequeños balcones que sobresalen de la montaña. Y luego la zona urbana, que es por supuesto aquella donde vivieron sus ocupantes y donde vamos a ir a ver de aquí en un rato, y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos por la cuesta este de la montaña. Entonces miren, nosotros vamos a tener que atravesar esto de acá, vamos a tener que seguir subiendo por aquí para llegar a esa zona que está de aquel otro lado. Dejamos las terrazas de cultivos por acá y seguimos por acá siempre enfrente. Fíjense que esto que estamos atravesando de lado y lado siguen siendo terrazas. Aquí pues ellos cultivaban, fíjense, todo esto. Y qué ingeniosos fueron, porque obviamente en las laderas de las montañas es prácticamente imposible sembrar nada por la misma topografía del terreno. Y lo más inteligente que se puede hacer para aprovechar estos espacios son estos, terrazas. Pero imagínense ustedes la cantidad de trabajo que lleva comerse a la montaña y hacer terrenos planos como estos. Bueno, ahora el camino que tenemos que tomar es este de aquí. Fíjense que venimos de por allá, están todas las terrazas aquí. Bueno, fíjense que hoy en día las terrazas pues no hay ningún cultivo, prácticamente es monte y áreas verdes, pero que representan muy bien todavía para lo que eran utilizadas. Imagínense todo esto con los diferentes cultivos cuando estaban en su máximo esplendor. Debió verse increíble. Si ya así se ve brutal, imagínense. Ahora, aprovechando que estamos pasando por este muro de contención y que está formado por esta piedra rocosa, esto nos da una idea bastante clara de la arquitectura ingeniosa con la que fue construido Machu Picchu. Y es que es asombroso de verdad. Son estructuras con piedra meticulosamente cortadas y ensambladas, como ustedes pueden ver acá. Todas las piedras están perfectamente encajadas, cortadas, y hasta la actualidad siguen allí, conteniendo pues estas grandes terrazas para poder ellos tener de dónde alimentarse. Ahora, no nada más eso, y es que este tipo de construcción fue el que ayudó a que actualmente podamos seguir disfrutando o admirando este increíble lugar. Y es que este tipo de construcción es tan fuerte que ha resistido inclusive terremotos, porque recordemos que Perú sufre de terremotos. Y Machu Picchu, a lo largo de todos los años desde su existencia, no ha sucumbido ante tales terremotos. Y esto es otra cosa increíble de la arquitectura empleada, de la ingeniería empleada en este lugar. Y es que Perú es un país frecuentemente dañado por terremotos. Por eso Machu Picchu está expuesta a un riesgo potencial de derrumbe. Sin embargo, ¿sabías que las ruinas de Machu Picchu se construyeron entre dos fallas geológicas? Esto es fascinante porque así los ingenieros incas hicieron que las ruinas sean resistentes a tales eventos naturales. Como si esto fuera poco, y desde aquí, desde esta increíble vista, se los comento, y tengan en cuenta, miren, todas estas piedras y rocas de grandes dimensiones que fueron empleadas para construir este lugar. Ustedes pueden creer que construyeron este lugar sin el uso de ruedas. Esto significa, amigos míos, que transportaban todas las piedras pesadas de las canteras hasta Machu Picchu sin ayuda adicional. Cientos de hombres tuvieron que empujar las piedras pesadas por la empinada pendiente. Algunas de ellas superaban las 50 toneladas. De hecho, no usaban animales de carga ni herramientas de hierro como apoyo porque iba en contra de su cultura. Bueno, ya nos estamos acercando a la foto que todo el mundo quiere de aquí de Machu Picchu y es justo allá abajo en aquella terraza de allá. Bueno, justamente en donde estamos parados en este momento es la montaña Machu Picchu. Esto significa montaña vieja.
Y la que estamos viendo enfrente, que es la que sale en todas las fotos, que es aquella alta de allá, es la montaña Huayna Picchu, que significa montaña nueva. Machu Picchu fue construido en lo alto de las montañas de los Andes. Antes de comenzar a construir, los incas necesitaban saber cómo transportar el agua desde el río Urubamba, que fue el que vimos cuando veníamos en el tren, hasta la antigua ciudad, y cómo salir del agua evitando deslizamientos de tierra. Hicieron que esto sucediera mediante la creación de un intrincado sistema de canales, acueductos e innovadores sistemas de drenaje subterráneo. En primer lugar, excavaron canales en el lecho de roca del río. Luego colocaron piedras y ladrillos para crear un sistema hermético. Después de eso también construyeron acueductos que llevaban el agua a las ruinas, utilizando una combinación de piedra, mortero, madera y arcilla. Este fascinante sistema fue tan bien construido que incluso hoy en día todavía están en uso. Miren, parte del mortero que utilizan lo podemos ver hoy en día aquí, en esta media pared que queda acá. Y ellos para hacer esta mezcla utilizaban pelo de animal, cenizas, porque agarraban árboles y los quemaban. Luego esa ceniza la mezclaban con los pelos, además arcilla. Y esto hacían una mezcla entre todo que hacía más compacta y más adherente. Entonces miren, ¿funcionaba? Pues creo que cientos de años después nos los confirma que sí. ¡Wow! Miren esta vista desde aquí. ¡Qué increíble! Es que cada vista es especial, amigos. Cada vista vale la pena pararse un segundín a apreciar esta maravilla del mundo moderno. ¡Wow! Por cierto, aprovecho para agradecerles a todos ustedes que me permiten llevarlos a lugares tan increíbles como este y que tan solo suscribiéndote a este canal de YouTube lo haces posible. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis y es un apoyo invaluable para mí para continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan. Verifiquen aquí en el botoncito de suscribirse si están suscritos, porque a veces ven los videos, les siguen apareciendo cuando entran a YouTube, pero no están suscritos. Y la verdad es que es invaluable ese apoyo para nosotros. Vean cómo muy cerca de donde estaban las edificaciones donde ellos vivían, pasa el río. Miren que aquí, justamente allá al fondo, podemos ver un río que pasa. La labor, la ingeniería que era necesaria para poder traer agua de allá abajo hasta acá arriba es impresionante. Amigos, Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981 y está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Dicha ceremonia se llevó a cabo en Lisboa, Portugal, y contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero. Machu Picchu fue votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en una encuesta mundial en internet. Miren cómo el sol nos regala una mejor vista. Miren qué belleza. Hoy está perfecto el día. De verdad agradezco por no tener que hacer un video en el que salga el audio. Mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrar. Pero bueno, al mismo tiempo agradezco porque ustedes van a poder disfrutar de este sitio a través del video así, en su máximo esplendor. ¿Cuánto abarca de superficie este lugar? Es de aproximadamente 530 metros de largo por 200 de ancho, contando con 172 edificios en su área urbana. Biogeográficamente se sitúa en la ecorregión de las yungas peruanas. De vez en cuando van a encontrar ciertos miradores, ciertos paradores, como este que estoy aquí, para tener diferentes puntos de vista del lugar. Por cierto, ahora que detallo, allá arriba, en la cima de la Huayna Picchu, está una construcción. Miren, se ven terrazas, se ve como una especie de casa allí. ¡Guau! No tenía ni idea. O sea, en las fotos nunca lo llegué a notar. Y esa, amigos, es la montaña icónica que ustedes ven siempre en las fotos. Y que en realidad es una formación rocosa natural. Ahora, siempre que visito este tipo de lugares tan increíbles, tan impresionantes y tan importantes en la historia universal, siempre me he preguntado, ¿por qué quedan abandonados? ¿Por qué llega un punto en la historia en el que ya no sigue viviendo gente en él? Pues hay muchas teorías que giran alrededor de este tema, pero una de las más fuertes es que justo Machu Picchu se abandonó después de la llegada de los españoles aquí a Perú. Y es que, como todos ustedes saben ya a este punto, pues los españoles conquistaron muchas tierras americanas y entre ellas Perú. Justamente Machu Picchu fue abandonada en el siglo XVI, después de la llegada de los españoles. Según se dice que probablemente
el motivo sea precisamente este, que le tenían miedo a los españoles porque ya venían escuchando todo lo que estaban haciendo y todo lo que su llegada significaba, y pues ellos decidieron quizás abandonar el lugar antes de que llegaran aquí y pues quizás los volvieran esclavos o quién sabe qué pensarían en ese momento. Esto es lo que presuntamente se piensa que ocurrió. Y tiene mucho sentido porque recordemos que en el siglo XVI los españoles liderados por el conquistador Francisco Pizarro y 168 hombres viajaron a Sudamérica y realizaron una cruel campaña por Machu Picchu. Otra de las causas de la gran aniquilación del pueblo inca fueron las enfermedades traídas por los españoles, como la viruela, el sarampión y otras. Todas estas son posibles razones de la desaparición de Machu Picchu y la reducción de habitantes del santuario. Ahora sí que me gustaría saber en los comentarios qué crees tú que sucedió. Si avalas esta teoría o si hay alguna otra más fuerte que podamos decir es por esto, déjalo en los comentarios. Bueno, si seguimos bajando por aquí vamos a tener las terrazas que hemos visto hace un momento. Les estamos pasando justo por un lado y aquí podemos ver parte pues del método de construcción utilizado y una increíble vista otra vez de increíble maravilla. ¿Les parece conocido este lugar de fotografía? ¿Les parece conocido? ¿Les suena algo? Miren, justamente esta otra terraza de aquí, a esa no van a poder tener acceso a menos que vengan en el camino Inca. Solo los que tienen el camino Inca van a poder acceder a esta. Y esta es la mejor para las fotos porque si te la tomas desde aquí arriba, desde donde estamos tomándola nosotros, eventualmente van saliendo las personas que están tomándose la foto aquí. Y es o esperar el momento exacto y preciso para que no aparezcan o vivir con la idea de que vas a salir con las personas ahí en el fondo. Ahora, otra cosa curiosa y que ya les he comentado es la geometría perfecta, pero también de los edificios y las terrazas de Machu Picchu, ya que están dispuestos de manera que forman un reloj solar gigante y un observatorio astronómico. O bueno, eso dicen. Ah, y por cierto, la doble temporada seca, que a diferencia de la mayoría de las regiones de aquí de Perú, Machu Picchu tiene 2 temporadas secas al año, lo que le ha ayudado a su preservación. Y aunque te aconsejan traerte algo para la lluvia, pues de momento solo han caído una que otra gotita y nada más. ¿Querían saber cómo luce la terraza desde donde se toma la emblemática foto? Pues así luce los alrededores, bastante amplio, bastante grande. Fíjense, todo esto es. Y pueden caminar toda esta parte de aquí, no hay prohibición de nada. Nosotros venimos caminando desde allá arriba y bajamos así y entramos por allí. Luego se paran allí y ¡pum! La foto. Pero la mejor de todas, sin duda alguna, es allá abajo y tienen que hacer el camino del Inca. Ahora, si les dio curiosidad de ver cómo nos quedó a nosotros la foto, pues tienen que ir a nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ y Angeliana K, que la tienen aquí en la descripción del video. Van y ven qué tal salen las fotos aquí y qué tal nos quedaron a nosotros y nos dejan sus comentarios a ver si valió o no valió la pena. Bueno, cuando se están en lugares tan impresionantes, tan importantes y que no son, bueno, son fáciles si lo ven desde un punto de vista de llegar, pero que requieren una planificación, que requieren un presupuesto, ¿no? Pero lo que no quieres es perderte una increíble foto y que te quede para el recuerdo, porque al final lo mejor que te queda es la experiencia de haberlo vivido, ¿no? Pero después para recordarlo, pues una buena foto. Entonces da así como temor irse del lugar emblemático de las fotos, porque nunca estás como del todo seguro de si salió o no salió la foto. Pero yo creo que sí salió, ya ustedes me lo dirán en mi cuenta de Instagram. De momento nosotros vamos a seguir nuestro recorrido para ver qué más nos espera hasta nuestra salida. Nosotros comenzamos a subir pasadita la 1 de la tarde, 1:15 por ahí más o menos. Ya llevamos como 1 hora y media aproximadamente o casi 2. Todo el recorrido más o menos demora unas 3 horas, yendo a su ritmo, parando, tomando fotos y nosotros hasta grabando video, y nos ha rendido bastante. Desde este punto de vista, amigos, podemos ver más de todo lo que son las zonas de cultivo. Miren esto de acá. Aprovechaban cada espacio. Vean eso. Son muchas las que rodeaba la ciudadela como tal donde ellos pues vivían. Bueno, no dejo de pensar en lo maravilloso que tuvo que haber sido vivir en esa época aquí. Eso sí, ya después de construido, porque en el proceso de construcción debió ser una tortura hacer este sitio. El esfuerzo físico que se proporcionó, que se empleó para construir esto a esta altura, en aquellos tiempos, no me quiero ni imaginar. Bueno, de algunas estructuras van a encontrar fotos donde no se ven tan completas como están ahorita. Eso es por los trabajos de restauración que han venido haciendo en el Machu Picchu a lo largo de los años, y que no quiere decir que esto se construyó en estos tiempos, no, sino que bueno, se han hecho trabajos de restauración para que nosotros que visitamos el lugar podamos apreciar mejor cómo lucía el sitio
cuando pues estaba habitado. Lo logramos, estamos aquí, finalmente. Qué alegría, de verdad, no lo puedo creer. ¿Qué te ha parecido? Espectacular. Realmente, ¿sabes qué hay sitios que vas y no te impresionan tanto? O sí te impresionan, pero dices, wow, era más grande en foto y se ve chiquito. No, no, es que esto es tal cual la foto. Esto es tal cual la foto. Eso quería comentarlo hace un momento y qué bueno que Angie que lo mencionó y estar juntos para comentarles eso. Es que este es de los lugares que te impresiona más verlos en persona que verlos en una foto, que verlos en un programa. La verdad es que es fantástico, es maravilloso, vale la pena cada hora invertida en planificar el viaje, cada centavo ahorrado para poder hacerlo y Porque cumplirlo. sí Es costoso, pero como ya les expliqué al principio del video, pueden ahorrar dinero si lo hacen de otras maneras. Obviamente no es la forma más cómoda, pero si están jóvenes, aprovechen de hacerlo así y conocen una de las maravillas modernas. Si no, bueno, vayan ahorrando de a poquitico, un poquitico y en algún momento lo cumplirán. Y si no, este video perfectamente les va a dar la experiencia completa de haberlo visitado. Bueno, en su circuito van a seguir bajando por las escaleras, van a seguir un solo sentido, ya no van a poder devolverse, así que por eso es que tienen que tener bien claro que ya tomaron las fotos y los videos que deseaban. Pero miren, cada lugar, de aquí se van a ir con 300.000 fotos, la verdad, y las 300.000 fotos después las van a tener guardadas porque solo van a publicar unas cuantas, a menos que les guste hacer spam de fotos. Aquí podemos ver más de las terrazas, muchas terrazas, partes de las construcciones. Fíjense que son techos a dos aguas, muchos de los que estamos viendo justo allí. Vean cómo todo va siguiendo pues la forma topográfica de la montaña, y sin embargo tenían partes planas para poder, me imagino, recrearse, alguna plaza, algún lugar de ceremonias, de eventos. Y es que sí, como en toda comunidad, como en toda civilización, pueblo, ciudad, tenían una plaza principal. Y justo la que está detrás de ese árbol que ven ustedes allí, en medio de esa parte verde, toda esa área era la plaza mayor, ¿ok? De ahí, pues alrededor estaban las casas y luego alrededor de ellas, pues las zonas de cultivo. Bueno, miren, esta es ya la entrada, lo que nos da la bienvenida a pues la ciudad, pudiéramos decirlo así, donde vamos a poder observar más de cerca las diferentes construcciones donde ellos habitaban, donde vivían. Aquí podemos ver parte de las construcciones. Es impresionante estar aquí dentro. Es impresionante de verdad. Vean esto, vean esto. ¡Wow! Qué increíble estar cada vez más cerca de las diferentes construcciones. Te puedes dar una idea clara usando un poco la imaginación de cuando este sitio estaba totalmente habitado, el movimiento, todo. Miren, está llegando la lluvia, gotitas por allí y llueve con sol, ¿ok? Se ven como esa nubosidad como se va acercando. ¡Ah, ya está llegando! Bueno, debido a las condiciones climáticas hemos cambiado de cámara. Van a ver quizás un cambio allí porque estoy usando la cámara de acción que se puede mojar. Y yo me tuve que poner mi chaqueta. Y fíjense qué buen detalle ha sido el que nos ha recomendado traer pues para cubrirnos de la lluvia, porque es que miren, como ya estoy empapado de agua, la gente se está poniendo pues sus ponchos y sus cosas, pero al mismo tiempo hay sol. Angie está allí pues tratando de cubrirse, parte de la aventura, y llueve con mucho viento, la verdad, está lloviendo así de lado. Pero vean esto, no podemos evitar pues apreciar la belleza de este lugar, sea con lluvia, sea con sol, sea como sea. Lo que sí es que no que esté nublado. Miren, aquí tenemos alguna huerta donde tenemos diferentes tipos, miren, de orquídeas. Este es un matico, moco se llama. Qué bello valle hay aquí. Bueno, fíjense esta parte acá, ya más amplia, ya más plana. Esta sí que se ha derrumbado un poco, estas paredes acá, pero fíjense que las que no se han derrumbado están perfectamente alineadas. Vean esta parte aquí, miren esa piedra ahí perfectamente encajada y todas encajan una con la otra. Y parece que están hechas, pero miren, que fueron cortadas a láser, a máquina. Miren eso, qué perfección. Miren las llamitas allí cubriéndose de la lluvia. Hay 1, 2, 3, 4 nada más aquí. Y son parte del recorrido, las van a poder observar porque para dar, pues como ya les comenté antes, como esa importancia que eran para los incas, hoy en día todavía las mantienen por acá. Bueno, ahora estamos caminando por el circuito 2, el largo, que les va a hacer, me imagino, todo este recorrido así, y vamos a poder adentrarnos por aquella parte de allá
y seguir por aquel lado. Si ustedes quieren acortar el camino, pueden salir por allá. Espero que esa llamita no se le ocurra hacer nada con esa colita meneándola. Llamita. Aquí pues la plaza principal de la ciudadela. Vean cómo se ven las terrazas desde aquí. Todas estas terrazas parecen unas grandes escaleras. Debo destacar que el espacio está perfectamente cuidado. Está impecable. Miren este suelo. Es de tierra. Y está plano a la perfección. Todo está impecable. O sea, no hay nada fuera de lugar. Además, la organización está muy bien. Los espacios están muy bien demarcados. Por donde puedes pasar, por donde no puedes pasar. Aquí estamos más cerca de la Huachu Picchu, que es la montaña grande que vemos. La verdad es que se recorre bastante fácil. Lo que más cansa es subir hasta esa cima, hasta llegar al mirador de la fotografía. Ya después de allí, miren, hasta ahora ha sido bastante fácil. Ahora, mi opinión sincera de Machu Picchu hasta este momento, que ya hemos recorrido yo creo que el 70 o el 80% del lugar. La verdad es que si tenía de expectativa 10, yo tengo en este momento un puntaje de 20. Porque realmente yo pensé que la visita al Machu Picchu era tan solo quizás verlo desde lejos, de donde se toma la emblemática fotografía, y que tú no tenías acceso para nada a visitar estos lugares, hasta tan de cerca, a prácticamente poder tocar las paredes, que no se debería para proteger el lugar. La verdad es que eso me dejó sorprendido porque no tenía ni idea. Normalmente, obviamente que me documento, investigo acerca de los lugares, pero me dejo sorprender. Trato de no indagar tanto, más allá de la historia, pero no de la actualidad, ni lo que vas a ver, ni lo que vas a encontrar, para poder que sea una opinión bastante sincera y que me sorprenda. Y debo decir que me sorprendió. Wow, vean, esto sí es impresionante poder ver las construcciones prácticamente como lucían en su momento. Miren esto. Claro, esto es una reconstrucción, ¿no? Esto está reformado, restaurado, pero vean cómo estaban los techos armados. Fíjense que eran de paja y madera. Por eso es que actualmente la mayoría de los sitios no los tiene, porque obviamente la madera se deteriora con el pasar de los años y esto hay que hacerle cada cierto tiempo mantenimiento, y por eso es que prácticamente se ven simplemente las piedras así, con esa forma de techo de dos aguas, pero no está el techo por esa razón. Fíjense, aquí tenemos otro claro ejemplo y es impresionante poderlo apreciar y poder llevarnos una idea muy real de cómo era en ese momento. Miren amigos, esta es la roca sagrada a Machu Picchu. Es una piedra totémica que era venerada en los tiempos en que los incas vivían por aquí. Actualmente todavía sigue acá y la podemos nosotros venerar también. Ahora, ¿por qué veneraban a esta piedra en particular y no a ninguna otra? Porque seguro le conseguían alguna forma en especial, o por su ubicación, o quizás porque, bueno, pasó algo por aquí. Nosotros continuamos nuestro camino rodeando la roca sagrada y aquí tenemos una vista bastante cerca de Huachu Picchu. Vamos a seguir este camino por acá. Ok, esto sí que impresiona. Fíjense estas grandes rocas, cómo están perfectamente alineadas una con la otra y cómo encajan. Miren ese grado de perfección. Sobre todo esta, miren esto, miren esa forma ahí. Y la que las rodean perfectamente allí encajando. ¡Qué locura! Es increíble visitar este tipo de lugares, amigos, porque nos da una vista bastante clara de cómo era el método de construcción, cómo era el estilo de, por ejemplo, culturas como los incas, porque ellos no se vieron influenciados por ninguna otra. Eran comunidades aisladas que simplemente lo que se les ocurría, lo que les gustaba, lo que les servía, lo que era útil hacer, pues así lo hacían. Entonces los incas no se basaron en otra cosa más que en su propia forma de hacer las casas, sus ciudades, sus poblados, y es lo que hoy vemos, como por ejemplo esto de acá. Fíjense que yo no sé si lo llegan a notar, que estas paredes están como inclinadas para acá y está inclinada para allá. Esto se debe a ese estilo de construcción, a ese trabajo de ingeniería por parte de los incas para evitar que los terremotos tumbaran las paredes. Entonces, cuando había un terremoto, además de que tomaron la precaución de hacerlo separadas con las placas tectónicas, también el método de construcción, al hacer las paredes inclinadas, no iban a derrumbarse, sino más bien las paredes iban a intentar juntarse, y por eso evitaban que se cayeran. Y creo que le funcionó perfectamente. No sé si lo ven allá, fíjense cómo esto se abre cada vez que se ve más hacia arriba. Amigos, estamos
viendo a través de las ventanas por donde en algún momento los incas vieron también. Vean lo gruesa de las paredes. Claro, para protegerse de los elementos, para protegerse del frío. Es impresionante. Miren el grosor de las paredes. Miren, con respecto al circuito que nosotros escogimos, pueden pasar por prácticamente todos los lugares. Como les dije, nosotros no tenemos ningún tipo de guía, que aunque estaba incluido en el tour que elegimos, o sea, como no hicimos el Camino del Inca el día anterior y como además queríamos entrar a otro circuito, ese guía no estaba incluido para este tipo de circuito. Así que fuimos por libre, pero creo que fue una mejor idea porque ya uno se documenta bastante bien acerca del sitio, pero para ustedes quizás si es la mejor idea, pues les van a estar explicando cada cosa que vayan viendo. Pero para nosotros está mejor porque no tenemos la presión de que alguien nos está esperando para poder grabar los videos y así que está súper bien. Aquí podemos ver más el ejemplo del tipo de construcción, cómo perfectamente encajan cada una de las piedras. Y fíjense los grandes bloques de piedra que conforman algunas de las paredes. Fíjense qué enorme es. Ven que abarca todo esto de aquí, todo esto de aquí. Imagínense cuánto no pesa este bloque de piedra. El peso que tuvo que haber cargado este hombre para traer esto hasta aquí. Hay muchos lugares a los que no podemos acceder porque tienen este tipo de barreras, aunque parezca en el video que sí podemos andar por todos lados. Realmente sí y no. Hay ciertos límites que debemos respetar. Miren, y aquí se está juntando bastante toda la gente que ha venido el día de hoy. Esto es una parte importante de su visita aquí a Machu Picchu y es eso que tienen allí. Eso se llama los espejos de agua, o este recinto se llama la sala de espejos. Y básicamente lo usaban los incas como un observatorio astronómico, porque allí en estas piedras que están bien redonditas allí y pueden acumular agua, pues a través de ellas veían el cielo que se reflejaba justo allí. Hoy en día permanecen estas dos de acá. Miren, parte del sistema de aguas que tenían acá son 16 fuentes en total. Esta es otra de ellas. Miren cómo actualmente todavía recibe agua. Como les digo, hay 16 en total. Y la primera, pues la recibía en la casa del Inca que está por allá arriba. Y por aquí tenemos el Templo del Sol. Qué impresionante que todavía las fuentes estén aquí, ¿no? Miren eso. Y bueno, me parece, algo me dice que ya estamos terminando nuestro recorrido. Yo creo que esta es la última recta para comenzar ya nuestra salida. Creo que aquella que está aquí, esta es la primera casa que vimos una vez comenzamos a subir. Miren, en lo que antes pues servía para cultivar papas, maíz, quinoa, pues ahora sirve para nosotros salir del lugar, porque son estos los lugares que están pues habilitados para tal propósito. Justamente estamos caminando por una de las terrazas. Fíjense cómo la protegen con estas plataformas metálicas para que el peso se distribuya mejor. Terminado el tour, amigos míos, tenemos que hacer el viaje de vuelta. Todo lo que ya hicimos para acá lo tenemos que hacer para allá. Esa es Angie cantando karaoke. Y bueno, amigos, de vuelta al lugar desde donde tomamos ese bus, desde donde también nos dejó el tren. Aquí termina esta gran aventura. ¿Y qué les puedo decir más al respecto que ya no les haya dicho, que ya no les haya mostrado? Yo creo que el video habla por sí solo. Creo que nos vamos con una aventura bastante increíble, de las más brutales de este canal de YouTube. Conocer un sitio tan emblemático y tan histórico a nivel mundial es sin duda alguna una gran experiencia. Yo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Y recuerden que me pueden seguir en cada aventura, en el momento en el que me encuentro en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, habiendo conocido el Machu Picchu en Perú, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.